Pues bueno, ve, si te parece, vamos le dando entrada porque ya deben estar por ahí las super nerds, que hoy también, pues temas álgidos que vamos a tocar. Además, nosotros nos curamos de espanto, mi querido Alberto, porque son propuestas de las super nerds. Nosotros no fuimos, fueron ellas, ¿no? Y ya están aquí con nosotras y nosotros. Ya está la maestra Renata Turrent, la doctora Elisa Godínez. Buongiorno, buenos días, compañeras. Buenos días, me agarraron en pleno peinado. Oigan, buenos días a ambos, a Elisa y a todo el auditorio. Hola, buenos días Ernesto, Alberto, Renata, audiencia. Mucho gusto de estar con ustedes siempre. El gusto es nuestro, bienvenidas, muchas gracias. Pues mis queridas nerds, Elisa, Renata, pues bueno, pues vaya polémica que se armó entre el presidente Carlos Loret de Mola, Aristegui Noticias, y bueno, toda una suerte de desaguisados que ha habido en el país. Hoy el presidente no quitó el dedo del renglón y ahí siguió con el tema y casi vuelve a poner otra vez la carta, y le sigue dedicando espacio a Loret de Mola, no sé por qué, pero bueno, son decisiones del presidente de la República. Hay un tema que nos proponían aquí las queridas nerds, Elisa y Renata, y además titulándolo para que usted tenga idea de qué va, Loret y la estrategia de extorsión de los medios nacionales e internacionales. Elisa Godínez, doctora, ¿qué decir? ¿A qué se refieren con la estrategia de extorsión de los medios nacionales e internacionales para quien te está escuchando, Elisa? Bueno, yo ahí más bien quisiera que Renata empezara para que ella explicara, porque ella fue la que propuso el Ah, tema. ella propuso. Y yo, y yo por cierto, tengo una diferencia en cuanto a la manera de conceptualizarlo, pero adelante. No, qué bien, que hay diferencia aquí, ¿no? Así Ya como por... ayer con Yo los no. abogados que los vamos a dejar fuera hoy. Perfecto. Entonces voy a silenciar mi micrófono. Adelante, Ok, Elisa. órale. Bueno, empiezo yo, sabiendo que quizá hay una diferencia amorosa entre mi querida Elisa y yo y que bueno para el debate, pero yo lo llamé extorsión, quizá me excedí con la palabra, porque creo que al final de cuentas el tema que tendremos que estar hablando es el tema del cabildeo, del lobbying, como le dicen los gringos. Yo coincido con mi querido Ernesto en que no estoy segura que ponerle tanta atención a un personaje como Loret de Mola, eh, eh, bueno, me incomoda, digamos, no le quiero poner un juicio de valor, pero me incomoda que sea él el centro de atención de varias mañaneras ya. Sin embargo, entiendo que lo pone un poco al centro para, creo que Loret de Mola materializa muy bien todo esto a lo que él se refiere como la prensa mercenaria, entonces entiendo por qué él usa a Loret como una materialización de lo que él se refiere con todo lo que está mal en la prensa o los medios hegemónicos. Yo quisiera nada más, antes de llegar un poco a lo del lobbying, hablar muy brevemente, porque ya se ha hablado aquí en Momentum también en otras mesas, pero muy brevemente un recuento de lo que ha sucedido estos días, no solamente aquí, sino lo divido en dos cubetas. La primera son los medios internacionales, recordarle al auditorio que no ha estado al tanto de lo que han dicho los medios internacionales. También han traído una campaña, nos salió el Wall Street Journal, una nota sobre la posible violación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la reforma eléctrica. Después salió The Economist a decir que el índice de democracia, que México mágicamente después del 2006 y en el periodo de Calderón, la democracia iba para arriba y a partir de cuando se fue Calderón todo se fue para abajo y ya cuando llegó AMLO va y todo, pero hasta el precipicio. Curioso, ¿no? Que su percepción o la metodología de ese índice.
Estas dos notas en específico, pues son notas políticas más que periodísticas. Y un poco esto lo digo porque creo que es importante ver cómo los medios de comunicación están contraatacando o defendiendo lo que siempre han defendido, pero de manera un poco más discreta, que son intereses económicos muy fuertes que desde mi punto de vista la reforma eléctrica les toca fibras muy sensibles. Entonces, esa es la parte internacional. La parte nacional, bueno, la vemos diario, esa sí es una estrategia como muy constante de golpeteo, pero que le meten, digamos, más velocidad o más hazaña con la investigación, entre comillas, de Loret. Y con toda esta aglomeración, que ahora sí me meto ya al tema de Loret, que se configura a partir de esta mañanera donde el presidente muestra los posibles ingresos de Loret de Mola. Entonces aquí lo que sucede es que se aglomera el poder mediático, el poder político, el poder económico, que ya sabíamos que estaban de ese lado, pero que poco a poco son más abiertamente oposición, ¿no? Conjunta, digamos. Yo aquí repito, y ahora sí me voy al tema, creo que debería de ser de fondo, que es los intereses, ¿no? Creo que de pronto se nos olvida que cualquier persona con poder, sobre todo con el poder que tiene alguien como Loret de Mola, Carmen Aristegui, cualquier empresario de los grandes en México, son actores políticos. Cualquier persona que tenga tanto poder es un actor político. Entonces, creo que la discusión que se deriva de aquí es si los datos sobre todo el tema de ingresos, tiene o no que ser público, o la gente tenemos derecho a saber quién está financiando esas opiniones. Me hubiera gustado que se hubiera abordado quizá el tema de otra forma en la mañanera, para llegar a esta conversación de fondo, pues sí, quizá me hubiera gustado de otra forma. Habría sido este tema de interés nacional y que todos y todas estuviéramos hablando al mismo tiempo o por tanto tiempo y tratar de analizarlo a fondo, si no se hubiera tocado de esta manera tan polémica, pues quizá no. Entonces, bueno, creo que aquí hay dos cosas importantes. La primera, yo traigo a colación el ejemplo de Estados Unidos, que no es que me encante, por supuesto, soy enemiga de extrapolar o de traer políticas públicas gringas, pero solamente para como muestra de que esto no es algo que se esté inventando el presidente de la manga. En Estados Unidos, los lobistas, los cabilderos, la gente que está haciendo cabildeo por cualquier industria, se tiene que registrar como cabildero. Entonces, si yo soy defensora de las empresas de energía, pues me tengo que, por transparencia, me tengo que registrar como tal. Si no, no puedo hacer lobbying de esta forma. Entonces yo lo que quisiera plantear en esta mesa es que creo que esta polémica nos debería llevar, y esto le corresponde pues en específico a Morena en el Congreso. Yo creería que lo lógico o lo interesante sería que de esta conversación pudiera emerger alguna propuesta de ley justo en este sentido, de poder ver de qué manera podemos los y las ciudadanas tener acceso a este tipo de información. ¿Quiénes son los grandes medios de comunicación? ¿Quiénes son los comentaristas o los cabilderos? Porque creo que no había podido yo encontrar una palabra para describir a gente como Loret de Mola. Creo que es un cabildero, ¿no? Me parece un buen título. ¿Quién los financia? Y poder entender por qué están defendiendo lo que defienden. Entonces, creo que de aquí podría salir cosas interesantes que, repito, pues sería papel del Congreso en Morena que pudieran lanzar una iniciativa en este sentido. Doctora Elisa Godínez, ¿por qué el desacuerdo amoroso? No, bueno, a ver, esencialmente no estoy en desacuerdo con Renata para nada. No, más bien, a ver, es una cuestión meramente semántica. Yo no considero que se deba calificar esto como una mera, digamos, ejercicio de extorsión, porque pareciera, o así lo entiendo yo, que es decir, bueno, te extorsiono en la medida en la que, para que me des algo a cambio. No, yo no creo que Loret de Mola específicamente sea alguien que esté esperando que el gobierno le dé algo a cambio, ¿sí?
Yo creo que más bien, tampoco creo, por cierto, que sea un mero cabildero. Yo creo que es algo mucho más grave y complejo, porque, a ver, Loret de Mola no es, en mi opinión, aunque ha hecho las veces de periodista, no es un periodista de oficio, es una persona que estudió economía, que sí efectivamente proviene de una familia de periodistas, y eso pareciera que lo hace por sí mismo ya pertenecer a, pero todos sus trabajos periodísticos, o muchos de ellos, de los más emblemáticos, siempre han estado bajo cuestión. Ha sido una persona que, bueno, en mi opinión no refleja una calidad de periodista, sino que más bien ha fungido como un personaje que, sin repetir un poco lo que dijo el presidente como mercenario, pero sí un personaje que se alquila a ciertos intereses, sea porque es parte, sea porque se beneficia, sea porque tiene animadversión por este gobierno o lo que sea, pero se alquila, como digamos, se alquiló para hacer montajes durante el gobierno de Felipe Calderón, se alquiló de manera muy evidente para ser un propagandista de la mal llamada reforma educativa en el gobierno de Peña, junto precisamente con uno de sus aparentemente financiadores o patrocinadores, que es Claudio X González, y ahora con López Obrador, bueno, se alquila o se presenta como el, el periodista crítico, ¿no? Que va a defender la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero que de algún modo lo que está haciendo es servir a esos intereses. Es decir, yo un poco lo dije, me parece, creo que lo dije, no lo sé, la semana pasada, y lo mencioné también por ahí en Twitter, Loret es el títere, y lo que hay que analizar es quién es el titiritero. No estoy diciendo que Loret no tenga poder, claro que lo tiene, pero no se manda solo tampoco. Entonces, lo que me parece importante es entender quiénes mueven los hilos de Loret, por un lado, y por otro lado, hacer énfasis en algo que normalmente repito mucho, pero ni modo, que es entender el contexto en el que esta polémica, que no es solo una polémica, sino que es lo que yo considero una escalada de la oposición hacia López Obrador. No es casual que sea en este momento. No lo sabemos si porque antes no tenían los datos, que me parece raro, porque, insisto, hoy López Obrador lo dijo en la mañanera, es el personaje más espiado de México en los últimos años. Es increíble que no se pudiera saber de antemano o antes estos detalles. Más allá, insisto, del trabajo periodístico, si estuvo bien hecho o no, por supuesto para mí no estuvo bien hecho, pero el punto es hay que entender en este momento lo que se está jugando, porque es en este momento que se ataca, porque está en juego la segunda mitad del gobierno de López Obrador, en donde se tienen que consolidar una serie de hechos para hacer viable el régimen de la Cuarta Transformación después de López Obrador, por un lado, y por otro lado, por el hecho de que, el problema, creo yo, con este tipo de piezas y con este tipo de situaciones, de lo que vimos, por ejemplo, el viernes, ¿no? Que si el presidente se equivocó o no en haber hecho públicos estos datos de Loret, por ejemplo, o no. A ver, yo creo que no es que se haya equivocado, yo creo que está respondiendo a como digo, un escalamiento de esta guerra sucia, o no guerra sucia, sino campaña sucia, perdón, campaña sucia, en la que están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, pues minar la credibilidad del presidente en esta última mitad, hacerlo ver y hacer ver y montar esta percepción de que este régimen y este presidente no es diferente a los otros, sino que es igual a los otros, ¿no? Porque así como hubo una Casa Blanca, Peña Nieto, la Gaviota, ahora hay una, le llaman Casa no sé qué,
y hasta sacan un meme, ¿no? Claudio X González ayer sacó un cartelito igual, ¿no? Entonces, comparando esto y diciendo son lo mismo, ¿no? Y eso tiene evidente jiribilla, pues, o sea, no solo para lo que se está discutiendo en este momento, que son cosas muy importantes, la reforma eléctrica, la posible reforma electoral y eventualmente el escenario del 2024. Ahí lo dejo. Ok. Como dicen las nerds, uf. A ver, mi querida Renata Turrent, ¿dónde colocamos, haciendo un lado ya al títere y pensando en los titiriteros, que además no es uno, son varios titiriteros, pues dónde queda, por ejemplo, The Economist, ¿no? O esto otro, que todo esto también se da en el marco de la reforma eléctrica. De pronto estamos entretenidos hablando de el títere y acá hay una reforma eléctrica y estaba el Parlamento abierto y están pues otros temas que son los fundamentales, lo estructural, y esto pues parece más bien que es la paja, y como es lo que vende, pues todos se entretienen con eso pero hay una reforma eléctrica y además nos están matando como periodistas. ¿Cuál es tu mirada entonces en esto? ¿Cómo entender estos procesos? Como bien señalaban ustedes también, ¿no? Ayer, los avances democráticos en el país y los retrocesos, si es que también los hay, Renata. Sí, trato de contestar en dos partes. La primera, el tema de la reforma eléctrica y cómo esto quizá nos está desviando, y esto le conviene a la oposición, ¿no? El hecho de que, recordemos cómo pasaron la reforma de Peña Nieto por calladitos, nunca se hizo nada público, nadie se enteró de nada, dieron sus sobornos, vámonos, 1, 2, 3 y se vota. Y ahora se planteó que la reforma eléctrica pues tuviera estos parlamentos abiertos, que se discutiera abiertamente, que la gente supiera, lo cual creo que para cualquier ciudadano o ciudadana tendría que ser algo positivo y algo en lo que a lo que tendríamos que acostumbrarnos como ciudadanos. Entonces, el hecho de que hayan sacado el tema de la casa del hijo de López Obrador, justo cuando se está discutiendo la reforma, pues suena un poco curioso, y parece ser que su estrategia era justamente desviar un poco el tema, despolitizar a la gente con lo que ya se ha hablado mucho de, mírenlo, son iguales, lo que ya mencionabas ahorita, es la Casa Blanca y acá la Casona, es lo mismo, todos son iguales. Entonces la estrategia de la oposición era pues bastante clara. Creo yo que el truco aquí es poder hablar del tema de fondo, que lo que hablamos en el bloque anterior, sin dejar de poner el ojo en donde debe ser, que es la reforma eléctrica, y que además tú mencionas a The Economist como alguno de los titiriteros, pero pues es obvio también que las empresas españolas han tenido pues mucha presión en contra por parte del gobierno federal. Entonces, ellos son los grandes titiriteros y sí, coincido con Elisa, creo que al final de cuentas no, tiene toda la razón, ¿no? Al final, Loret de Mola pues ahí se vende, es un instrumento del gran poder económico. Entonces coincido, pues al final de cuentas creo que esto es la discusión de fondo a mí me parece muy interesante, pero siempre y cuando logremos regresar a los temas estructurales, que es la reforma eléctrica, y con esto hilo a la segunda parte, que es el tema de los periodistas. La forma en la que estos personajes, no les voy a llamar periodistas a los Loret de Mola y compañía, han usado la crisis de derechos humanos que sí tienen los periodistas en este país, es totalmente miserable, porque ni les importa, ni nunca les ha importado, y claramente están tergiversando lo que está sucediendo con ellos, o la batalla política que se está teniendo con ellos, con la crisis de derechos humanos que existe en nuestro país en materia de asesinatos de periodistas.
sé que este es el tema para la siguiente intervención, entonces nada más lo menciono, pero justamente queremos hablar un poco sobre si se está haciendo lo suficiente y qué significa el anuncio que se hizo ayer sobre estar informando de manera quincenal sobre los avances justamente de asesinatos a periodistas, pero también de feminicidios. Creo que ahí es donde tendríamos que estar también poniendo el foco, porque Loret no ni está sufriendo atentados de la libertad de expresión, ni su vida corre peligro, de verdad lo espero, pero no, lo dudo, sinceramente lo dudo y espero que así sea, que esté a salvo igual que todas las personas, pero esa no es la realidad de los periodistas de a pie, desgraciadamente. Entonces, ese es un tema que hace, pues sí, hay un camino largo por recorrer y pues ahorita no me quiero adelantar a la siguiente intervención, que es hablar si esta estrategia de informar cada 15 días es o no es suficiente, si va por buen camino, etcétera. Hay algo que me llama la atención, doctora Elisa Godínez. Desde, bueno, 2006, por supuesto, 2005, existe una campaña negra, sucia, en contra de todo lo que tenga que ver con López Obrador. En distintos periodos se ha agudizado. En 2018 vimos un ejemplo de un intento clarísimo por impedir que el presidente, que el ahora presidente, el entonces candidato, siguiera participando en la contienda. Hubo hasta intentos de extorsión, eso sí, a Peña Nieto para que pues, bajara de la campaña a José Antonio Meade y se dedicaran a apoyar a Ricardo Anaya. Después hubo otros intentos ya como presidente electo para tratar de quitarle, arrancarle algunos espacios de poder que le corresponden al Ejecutivo Federal, como es la Procuraduría General de la República y otros elementos. Y después lo que hemos visto en estos años. Pero en estas semanas, en estos días, yo he visto un momento que me parece a mí digno de estarlo observando con cuidado. Y lo digo porque yo detecto, y no sé qué piensa usted, doctora, un recrudecimiento en la forma en la cual ya se está lanzando de manera abierta, descarada, rabiosa inclusive, sobre el presidente de la República y su familia. Lo están de una y otra forma manteniendo un tema que a todas luces no tendría por qué haber pasado a mayores. Le buscan de un lado, le buscan del otro, hay investigaciones, etcétera. Me refiero no solamente al tema de el hijo de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, sino otros elementos que lo vemos en las primeras planas y que no son mensajes aislados, y a esto voy. Ayer Reforma creo que publica un ultimátum de alguien que dice que si la reforma eléctrica pasa va a haber fuga enorme de empresas. Ha habido también ya descalificaciones acerca de lo que ocurrió con los dichos del embajador Ken Salazar de Estados Unidos en México. Y ayer hay una coincidencia que yo comentaba y que quiero pedirle su opinión para ver qué piensa usted, porque nada es casualidad, aquí nada es por generación espontánea. Ayer ya se empezó a plantear por uno de los columnistas que son personeros de este grupo opositor y rabioso, a hablar a especular, a mencionar sobre qué pasaría si no hubiera el presidente de la República, si se muere, si no está, si de renuncia, etcétera. Y el presidente ayer dijo la palabra golpistas. Entonces, a mí me parece que esto que vemos ahora es una señal de algo más grande, que donde Carlos Loret de Mola sí efectivamente es apenas uno de los títeres, de unos titiriteros que no necesariamente estarían en The Economist, sino que yo los veo muy domésticos. No sé usted qué piense, doctora Elisa Godínez. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Yo percibo lo mismo que tú. No es nueva esta campaña sucia a la que se enfrenta este personaje que hoy es nuestro presidente. Y creo que tampoco, por cierto, están, quiero decir, hay un continuo de personajes que están moviendo los hilos de esta campaña sucia y de este escalamiento de la confrontación que son comunes desde el 2004 y en adelante, ¿no? O antes incluso. A lo que voy con esto es que yo sí veo que se ha escalado esta confrontación, precisamente porque lo que veo es que como no han podido tener éxito
en las vías político-electorales, en todos los intentos de, bueno, desde la elección del año pasado, pero las alianzas que han tenido, que se tratan de aglutinar a partir de personajes y de recursos como los de Claudio X González y demás. O sea, han sido varios intentos fallidos y por ese lado no está funcionando. Por otro lado, tenemos este contexto importante de cosas que se están por definir, que son muy trascendentes para el futuro del país. Entonces, me parece que ahí está ese escalamiento del que hablamos. Están subiéndole al tono. Yo no me voy a detener en los detalles de reportaje, que es bastante malo, etcétera, y todo lo que ha implicado la respuesta, pero si López Obrador menciona la palabra golpistas, creo que no es gratuito. Me parece que no es gratuito. Y eso me conecta también con, pues obviamente lo que se planteaba al principio de este tema, que es, yo no digo que haya una conspiración donde todos estén de acuerdo, ¿no? Los medios internacionales y los medios nacionales, porque justo lo que tú decías, Alberto, actualmente vemos una cosa sobre todo más virulenta de actores más domésticos. Sin embargo, ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer, digo yo. Se junta el hambre internacional de no evitar que pase la reforma eléctrica, porque obviamente también hay empresas extranjeras que se verían afectadas con esto, y toda la bola de malquerientes, muchos de ellos políticos, y hoy mismo lo dijo el presidente en la mañana, sugirió o dijo abiertamente que Latinus, este medio que contrata a Loret, está financiado por gente como Roberto Madrazo y otros, y que al parecer una de las razones que estaría detrás de este ataque o de este escalamiento también tendría que ver con los perjuicios que sufrieron estos actores y cercanos a ellos con respecto al tema del negocio de la distribución de medicinas, entre otros. Yo no voy a especular si es ese, si es otro, simplemente lo que digo es hablar y poner atención en el contexto y sí no minimizar el hecho de que pues son capaces de todo. O sea, han sido capaces de muchas cosas y yo no digo que vaya a suceder algo en específico, pero sí hay que poner atención en esto, porque pues lo que se juega no es poco, lo que han perdido no es poco, y bueno, ojalá que me equivoque. Gracias Elisa Godínez, Renata Turrent. Bueno, varios puntos aquí, ¿no? En lo que toca ya y pasando a lo que toca al gremio periodístico y la condición, y cerrando con el punto que estamos hablando de los titiriteros, ¿no? Pues titiriteros hay nacionales e internacionales, porque así son las grandes corporaciones que pueden llevar incluso a dar golpes de Estado, como en Bolivia, por poner un ejemplo. Así es The Economist, así es de Washington Post o New York Times, que forman parte de pues todo este engranaje que hay de intereses atrás. Ken Salazar haciendo declaraciones ahí, vaya, entrando en el juego político, en el momento político, que es cuando aparecen para prestarse para el golpeteo. De hecho, le respondía algo ahí a este embajador en Twitter a propósito de manifestar que está muy preocupado por lo que pasa con la condición de los periodistas, y le decía, pues nosotros le agradecemos muchísimo que se preocupe por nosotras y nosotros, y a nosotros nos preocupa que su país y que ustedes estén queriendo interferir en las decisiones que tienen que ver con la soberanía nacional de nuestro país, por poner solo algunos ejemplos. Eso es por un lado esta corriente anti-López Obradorista, los Claudio X González y demás que ya sabemos que ahí están. Y por el otro lado también tenías esta otra corriente, comentarios como el de Pedro Miguel en un chat ahí de Space de no sé qué, que pues decía, pues no, compañeros, voy a decir una barbaridad, y sí la dijo,
no están matando, no se confundan, no están matando periodistas, están matando mexicanas y mexicanos, seres humanos, palabras más, palabras menos, alguna barbaridad. O sea, no están matando mujeres, no hay feminicidios, son seres humanos, son carpinteros, son herreros, son gente del Vox Populi, no hay infanticidios, están matando seres humanos, no hay feminicidios, no hay violencia contra periodistas, todos somos seres humanos y pues prácticamente dice que nos estamos victimizando. Pues así, ese tipo de dislates o fanatismos podemos escuchar de un lado y del otro, a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tocando precisamente esto que ustedes nos proponían, reportes quincenales sobre feminicidios y homicidios a periodistas y luchadores sociales. ¿Hay un ajuste en la manera en la que se atiende la crisis de derechos humanos o no? Y una cosa es la teoría y otra cosa son los hechos, y que eso es lo que estamos reflejando, mi querida Renata. ¿Cuál es tu valoración? Sí, si puedo, nada más de voladísima, me gustaría empezar tocando lo que mencionas para cerrar el punto anterior, pero está Sí, un sí, poco sí. conectado con lo de ahorita. Sí, sí. Justo estas dos corrientes, ¿no? La internacional, que no se nos olvide nada más quién fue el New York Times en toda la guerra que causó Estados Unidos en Medio Oriente, que no se nos olvide cómo hicieron propaganda para defender la invasión de países en Medio Oriente. Entonces, luego pensamos en el New York Times como este gran medio de información imparcial. No, ellos también han hecho propaganda imperialista a favor de los gringos toda la vida. Y acá a nivel nacional, nada más me gustaría yo cerrar diciendo que es curioso cómo se sienten los actores políticos que se juntaron el fin de semana tan agraviados, pero ignoran que tienen una herramienta democrática el 10 de abril para poder sacar a este presidente que es tan autoritario, pero que se somete a una revocación de mandato. Nada más señalar esas dos incongruencias, la internacional y la nacional. Sobre el tuit de Pedro Miguel, que de aquí empiezo a contestar quizá el tema de la respuesta o la nueva táctica del gobierno federal en cuanto a atender a los periodistas y a los feminicidios. Yo, bueno, hago la aclaración, primero que nada, que le tengo muchísima estima a Pedro Miguel, para que creo que es mejor decir dónde uno está parado antes de pues, y que la gente lea mi análisis sabiendo dónde estoy, ¿no? Le tengo mucha estima y ha sido un mentor para mí. Pero no estoy de acuerdo en su valoración. Creo que entiendo el fondo de lo que está diciendo. Creo que lo que estaba tratando de decir es que hay una violencia generalizada, que hay una descomposición social tremenda y que esto se traslada o se encrudece más con grupos vulnerables. Las mujeres, con los feminicidios, los infanticidios y el caso de los periodistas. Yo no lo hubiera manejado de esa forma, porque creo que a pesar de que es cierto que esta descomposición social hace que los grupos vulnerables sufran la violencia de manera más cruel, se encrudece esta violencia, creo que además de todo existe otra capa que se tiene que entender y se tiene que analizar y se tiene que incorporar en la respuesta con estos grupos. Es decir, el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia creo que es correcta, la estrategia que hace creo que es la correcta. Sin embargo, en el tema de los feminicidios, yo no estaba de acuerdo cuando el presidente decía, se está tratando, esta es la estrategia. Creo que sí, está muy bien que se trate la estrategia como base, pero que existen algunos grupos, en este caso, o algunos tipos de violencia, en este caso los feminicidios, que requieren un análisis extraordinario, además de esa base que ya tiene, esa estrategia general, y por lo tanto necesitan acciones específicas. Lo mismo con los periodistas. Creo que pensar que los asesinatos a los periodistas es nada más, digamos,
lo mismo o al mismo nivel o que tendría que tener la misma respuesta que cualquier otro grupo vulnerable, pues no permite que se puedan aplicar medidas extraordinarias. ¿Cómo lo es, creo yo, esta nueva táctica dentro de la estrategia de dar estos informes quincenales? Ahora, los informes quincenales van a solucionar la situación tan grave en la que nos encontramos de feminicidios y de asesinatos a periodistas. Probablemente de manera inmediata no, pero lo que sí nos da es una seguridad de que hay una voluntad política por parte del Ejecutivo, que por lo menos en el caso de los feminicidios no se había visto de esta manera. El tema de dar informes sobre los feminicidios, Frida Guerrera lo viene pidiendo desde hace varios años ya. Y que yo creo que a pesar de que no es solamente lo único que se tiene que hacer, sí demuestra una voluntad política que ayuda a que el resto del aparato del Estado pueda alinearse y decir, ay, esto es prioridad nacional, un poco como lo que pasó con el huachicol. Entonces yo considero que es algo positivo tener estos informes, repito, no porque en sí vayan a solucionar nada, sino por la voluntad política y porque cada 15 días vamos a tener que estar hablando de esto. Entonces, de esta forma, el gobierno federal asume su responsabilidad de proteger a toda la población, pero en específico a estos dos grupos que han sido vulnerados muy fuertemente desde la guerra contra el narcotráfico, pero bueno, las cifras de los periodistas este año han sido terroríficas. Y esto nos permite que los mercenarios, la gente que jamás se ha preocupado ni por los periodistas ni nada, no se apropien de un tema que ni van a resolver ni les interesa resolver. Entonces, pues yo por ese lado sí lo celebro, esperemos ver cómo se ven estos reportes y sobre todo, repito, ¿no? Que cada 15 días en medios de comunicación podamos estar analizando estos temas y haciéndolos una prioridad de la agenda nacional. Algo que me quedó claro, doctora Lisa Godínez, con el lamentable asesinato de la compañera Lourdes Maldonado, es que cuando se quiere, se puede. Cuando el Estado mexicano, el gobierno, las autoridades deciden ponerse a trabajar, lo pueden hacer. En pocos días se encontró a los autores materiales del crimen de la compañera Lourdes Maldonado. No ha habido mucho silencio en torno al autor intelectual o autores intelectuales de este asesinato. ¿A qué voy con esto? A propósito del anuncio de que se van a presentar las cifras cada 15 días sobre la violencia en contra de periodistas, yo no sé qué vayan a informar, si uno de los elementos centrales de lo que vivimos los periodistas en México es que asesinar compañeros periodistas, agredirlos es gratis. El nivel de impunidad llega casi al 100%. No ha habido hasta ahora un poder capaz de hacerle entender al Estado mexicano, y el Estado me refiero no solo al presidente, sino a todas las autoridades, de que si mientras no se combata la impunidad, este círculo no se va a romper. Así es que pues puede haber informes cada 15 días, cada mes, cada semana, pero si no hay avances, que va a ser un recuento de otras agresiones que ha habido. Me parece que es importante también hacer esa puntualización, doctora, independientemente de que está todo tan revuelto, que vimos este fin de semana una transmisión surrealista por redes sociales, en donde tuvimos, por ejemplo, a personajes de la calaña de Margarita Zavala defendiendo a Carmen Aristegui. O sea, los perpetradores, los agresores de periodistas defendiendo a los periodistas. De ese nivel estamos, doctora. ¿Qué piensa usted? Es un tema que, como bien dices, sobre todo particularmente ahorita está muy revuelto. Mi posición es que, tanto como lo dices, el Estado mexicano siempre va a ser responsable de la vulneración, el asesinato, los ataques que se hagan a toda la población en algún sentido, pero especialmente contra los periodistas. O sea, porque el periodismo tiene una función social vital, pues, o sea, eso no está a duda, ¿no? Me gustaría tratar de hacer una especie de desagregar un poco a partir de lo que vimos este fin de semana,
no solo. Yo no estoy de acuerdo con cómo, puedo entender la razón, pero no estoy de acuerdo como lo planteó lo que están comentando, esta situación de Pedro Miguel, que participó en un space en Twitter y dijo algo así como, bueno, es que no debemos verlo como si solo matan periodistas, sino que están matando a todos o algo así. Digamos que yo creo que fue desafortunado, ¿no? Pero creo tratar de entender que su intención tal vez era como decir, a ver, no utilicemos esto que está pasando con Loret para extrapolar o para extender y hacer de eso un argumento que digamos, que se junte una situación terrible de los periodistas en todo México con la victimización que está haciendo un personaje como este, ¿no? Creo que iba por ahí. Entonces, bueno, yo me preguntaba anoche, ¿cuál es la relación entre esta decisión ayer de informar cada 15 días acerca de, así lo apunté yo, se informará cada 15 días sobre asesinatos de periodistas, luchadores sociales, violaciones de derechos humanos, feminicidios y demás, porque es algo que preocupa mucho, dijo el presidente. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación de esta decisión y situación que vimos el fin de semana? Y hacia allá voy a ir a hacer, digamos, una crítica de lo que el actual gobierno no está cumpliendo en términos de avanzar en la lucha contra la violencia. Digamos, hay una alta situación de vulnerabilidad que sufren periodistas y activistas en particular, mujeres también, pero bueno, me voy a centrar en esto ahorita. Y por supuesto que cada vez que ocurre un crimen en contra de periodistas, por lo menos en los últimos tiempos, hay una gran atención en ello y una demanda social, que me parece, por cierto, legítima y muy importante de hacer notar. Y una demanda al gobierno en donde se le dice, bueno, a ver, ¿qué están haciendo ustedes para proteger a los periodistas? ¿Y qué están haciendo ustedes para proteger a los activistas? Y demás, ¿no? Ahora, que esto esté ocurriendo no significa que antes no ocurría en otros sexenios. Está ocurriendo ahora como ocurría antes. Y eso no significa que antes hubiera tensión y hoy no la haya, o viceversa, ¿no? Simplemente lo que quiero es ponerlo en contexto. De ello se deriva, o sea, de esta situación de vulnerabilidad y de los ataques, que en situaciones como la que estamos viendo en esta confrontación que tiene el presidente con Loret, o con parte de la prensa corporativa, se deduce, una parte del discurso, de la narrativa, es que entonces, como el presidente se confronta con una parte de la prensa, esa confrontación implica que se esté desde el púlpito presidencial propiciando el ataque a los periodistas. Eso es como una de las cosas que está surgiendo en los últimos. Entonces, de alguna manera, la deducción muy burda es el presidente está alentando los asesinatos a periodistas y por lo tanto él es culpable, ¿no? Y él es quien asusa o sería quien asusa a los asesinos de periodistas. A mí me parece que eso es un exceso, pero tenemos que decir que está en el ambiente. Entonces, para ir desagregando un poco. Ahora, este exceso deductivo, creo yo, que es parte de la práctica recurrente de atribuírselo todo al presidente, ¿no? Para bien o para mal, pero entonces todo lo bueno y todo lo malo es responsabilidad del presidente. Y estos argumentos falaces que se construyen, creo que son como atajos, ¿no? Para explicar un problema que es mucho más complejo, pero que por cuestiones políticas se lo quieren atribuir todo a López Obrador. Ahora, mi opinión es que el gobierno en turno, como ya lo dije, siempre va a ser responsable de la seguridad de la población y específicamente de la seguridad de los periodistas y de los activistas, ¿no? De los actores sociales. Y en este contexto, no hay que olvidar que llevamos aproximadamente 15 años viviendo con una violencia aguda. La violencia no emergió en este sexenio. Llevamos aproximadamente 15 años de violencia muy aguda,
en donde son periodistas, son activistas sociales, es la población en general, son mujeres, en fin, la crisis de los desaparecidos, es inenarrable lo que está pasando. Y no hay que olvidarlo porque esto está relacionado no únicamente, pero sobre todo con la economía política del crimen organizado en México. Ahora, el gobierno tiene una deuda en términos no solo reales, ¿no?, de proteger a los periodistas, sino también tiene una deuda en la percepción que tiene la población acerca de la violencia y la inseguridad en general. Y creo que aunque haya habido en este sexenio algunos avances en los índices de violencia, por ejemplo, el hecho de que no haya seguido escalando el índice de homicidios, por ejemplo, o que en ciertas regiones o en ciertas ciudades o en ciertas entidades tengamos números mejores como en la Ciudad de México. A pesar de todo esto, me parece que el gobierno está fallando en su capacidad para comunicar esto y para realmente hacer sentir a la población que esto se está tomando en sus manos. Creo que mucha parte de la población cree que no hay estrategia en contra de la violencia. O sea, dice, bueno, pues es que no está viendo nada específicamente y cree que no hay una estrategia, o que la estrategia se reduce a abrazos no balazos y que es nada más no confrontar. Pero yo creo que sí hay una estrategia, y una estrategia efectivamente implica no confrontar directamente al crimen organizado y a los grupos que generan estas violencias. Si eso está correcto o no, yo no lo sé, pero eso es un hecho. Y el hecho también de no alentar la represión de las protestas, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, junto con la idea de que extender los programas sociales y las ayudas sociales va a generar eventualmente un cambio en esto, ¿no?, en el tema de la violencia. Esa es la estrategia. Y por otro lado, pues sí creo que hay, como ya dije, una falla para comunicar correctamente más allá de la mañanera. Creo que la mañanera es muy útil y ojalá estos informes de cada 15 minutos realmente puedan servir para algo y propicien, por ejemplo, cosas como las que vimos con el asesinato de la periodista en Tijuana, que gracias a que estaba allí y había un ambiente de algún modo propicio para la discusión del tema de los periodistas, generó que hubiera una respuesta rápida. Entonces, ojalá que estos informes sirvan, pero pues no podemos quedarnos solo en eso, ¿no? Ya, gracias, Elisa. Déjeme, porque bueno, pues ha generado ahí de que Pedro Miguel si dijo, no dijo lo que el compañero quiso decir, etcétera, etcétera. Pues lo que dijo Pedro Miguel fue esto. Voy a decir algo horrible, impopular, pero yo veo mucha arrogancia y mucho protagonismo en esto. Compañeras, compañeros, no están matando periodistas, están matando mexicanas y mexicanos, en general. Tenemos algo así como 3 periodistas por cada 10,000 habitantes en este país. Les prometo que están matando más campesinos, están matando más sexoservidoras y sexoservidores. Bueno, es nada más, pues esos son los dichos de Pedro Miguel. Qué barbaridad. Pues es verdaderamente, ustedes tienen Renata, pues ya lo ha dicho, tiene una muy buena amistad y relación con él. Yo es alguien que siempre he querido, apreciado, respetado. Me parece que lo perdimos en algún momento en esta administración. A ver si cuando termine, pues regresa el Pedro Miguel. Es verdaderamente lamentable y penoso escuchar a Pedro Miguel decir estas barbaridades. Así que, bueno, si eso se toma con que somos protagonistas y arrogantes, si decimos que como gremio nos están matando, pues imagínate, Alberto, pues todos los días que hacemos el noticiario y que estamos denunciando las desapariciones y los homicidios contra la gente, pues es que también la gente es bien protagonista, bien arrogante y pues nada más quiere que estemos hablando de ellos y de ellas. En fin,
Pues son No, los no, lamentables. es que perder el piso de esa manera, yo también respeto mucho a Pedro Miguel, pero es que, a ver, para defender proyectos políticos se necesita tener la cabeza fría y no dejarse llevar por el fanatismo. No pasa nada, Y la no pasa integridad, y la no pasa, integridad. claro, y no pasa absolutamente Sí, sí. nada si se hace una crítica con elementos, si se ayuda a corregir el barco. Es que es lo más importante, caramba, no acaban de entender que esto va más allá de la figura del presidente López Obrador, es un proyecto de país y no podemos caer en el mismo nivel de los que se critican, de la alabanza al extremo, porque tan lo mismo se puede cuestionar los planteamientos así de esta manera que se hacían de gente como Loret de Mola comparando a Enrique Peña Nieto con Alejandro en Grande, que este comentario tratando de descalificar algo que es muy real, porque es muy fácil decirlo desde la zona de confort cualquier café de la colonia Condesa, decir esto, a decirlo en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, o en Salina Cruz, donde acaban de asesinar a un compañero periodista recientemente. Me parece que hay que ubicar las cosas en su justa dimensión. No pasa nada si se ayuda a que este barco que encabeza el presidente López Obrador vaya a buen puerto. Y para eso, el fanatismo es la peor receta, creo yo. Sí, tremendo, tremendo. Pues se nos acabó el tiempo, mi querida Renata y Elisa. Renata, te dejaría para hacer una reflexión, un análisis final de los puntos que abordamos, incluyendo este último, lo que tú quieras, pues lo que tú consideres que le quede también a la audiencia como una reflexión final. Sí, yo nada más cerraría recordando que el mismo presidente, él es el primero que habla sobre esto de hacer crítica constructiva y él sabe muy bien quién golpetea y quién hace críticas porque tiene en mente el proyecto de nación. Y esto lo digo no solamente para quienes nos hemos equivocado en defender algunas cosas que de inicio quizá pensábamos, o sea, todos nos podemos equivocar. Al inicio de esta mesa, eh, justamente, bueno, antes de que entráramos se hablaba de cómo estos ejercicios de comunicación pues no están exentos de que nos equivoquemos, somos seres humanos y está bien equivocarse, eh, pero pues hay que aprender de esas equivocaciones. También lo digo para los compañeros, las compañeras que nos ven y nos hacen favor de acompañarnos cada martes, que a veces eh, pues que se vierten ciertas críticas acá y se nos critica por hacer críticas al gobierno, pero pues decir que las hacemos con siempre teniendo al país enfrente y que son positivas siempre y cuando no vengan desde esa militancia por la figura personal o defendiendo intereses que son ajenos a los de las mayorías, pues la crítica siempre debe ser bienvenida y repito, el presidente es el primero que dice que es necesario y sano para cualquier democracia, que su gobierno esté en la lupa y que no haya aplaudidores nada más afuera, ¿no? Elisa, El micrófono, doctora. ahí lo Ahora estamos sí, Perdón, ya somos del equipo, doctora. y ya se me pegó. Perdón, no, híjole. Es que el tema de la violencia en este país es tan doloroso y tan, o sea, quiero decir, tiene tantos elementos que de pronto como que los perdemos de vista. Yo estoy diciendo una obviedad, perdón, pero a lo que voy con esto es, todos quisiéramos que hubiera una solución rápida, expedita, mágica, para que un día desapareciera esto, pero el problema de la violencia en México ya es sistémico y no vamos a ver pronto, me temo, una solución así tan pronta como quisiéramos, ¿no? Sin embargo, creo que, a ver, se me hace un poco duro comparar o sopesar quiénes, la muerte de quiénes o el ataque a quiénes merece más o menos atención. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que cada grupo de población que sufre los estragos de la violencia
nos debería de importar de cualquier modo, pero sí creo que en la medida en la que se avance en general, sí va a tender a disminuir pues la violencia hacia periodistas, hacia activistas, incluso hacia las mujeres mismas, ¿no? Que también es un tema que está ahí, ¿no? Entonces, pues hay que hacer las críticas necesarias, ni modo, aunque duela, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy claro que falta comunicar más y mejor lo que se está haciendo, porque yo creo que algunas cosas sí se están haciendo diferentes. Y bueno, esa es una, ¿no? Tengo otras tantas, pero bueno, pues ahí lo dejaría. Pues sí, pues mi querida Elisa Godínez, Renata Turrent, un gustazo como siempre, muy aplaudidas, muy celebradas, aquí las queridas nerds. Así que, pues chicas, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo siempre. Gracias por ese ángulo, esa mirada y gracias también por proponer estos temas que, pues sí, han causado un revuelo ahí. Así que, bueno. Gracias, un abrazo y un beso. Abrazo a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio y al auditorio por platicar con nosotras. Abrazos a todos. Bye, Hasta luego, cuídense.